La quinta iglesia es Sardis, cuyo significado es los que sobreviven. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y vendrán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Su paralelo es el quinto sello, en el cual encontramos a los mártires clamando por justicia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si se considera Sardis como un símbolo profético, refleja adecuadamente la condición estancada y autosuficiente que se manifestó en el seno del protestantismo. La reforma luterana le dio a la cristiandad un nuevo punto de partida. Por un tiempo millones se gozaron en un concepto tan claro de nuestro Dios, lleno de gracia como nunca lo habían tenido antes, por la justificación por la fe. Las escrituras ocuparon un lugar destacado. La educación mejoró notablemente, porque los reformadores deseaban que todos pudieran leer las escrituras y comprenderlas por sí mismos. Sardis es un título apropiado para las iglesias protestantes que surgieron del largo y tenebroso periodo de la opresión papal. Pero en 1555, por el Tratado de Augsburgo, la Iglesia de la Reforma se unió con el poder político. Aquí tenemos la imagen de la Iglesia protestante en su condición de letargo espiritual a consecuencia de su unión con el Estado. Debido a un trágico cambio en el orden de los acontecimientos, pareció que era más importante definir la justificación por la fe mediante una terminología exactamente correcta que conocerla por experiencia en la vida personal. Dice el historiador luterano Lars Koldem: el Evangelio fue tratado como una doctrina en lugar de considerarlo el poder de Dios para salvación, y se presentó el cristianismo como la religión del pensamiento correcto sin el correspondiente énfasis en la rectitud del corazón. Las escrituras llegaron a ser una especie de arsenal de armas teológicas. Los debates produjeron un grupo de teólogos pendencieros y un protestantismo parcelado. Tan desagradables se pusieron esos debates que Felipe Melanchthon, el íntimo aliado de Lutero, se regocijaba al aproximarse su muerte en 1560, porque pronto podría escapar de la furia de los teólogos, como él escribió. A pesar de las heroicas contribuciones iniciales de cada uno de los movimientos protestantes, la Europa protestante del siglo XVIII llegó a ser sumamente diferente de lo que habían imaginado los reformadores. Los intelectuales, entre ellos, negaron la resurrección y la segunda venida de Cristo, y se convirtieron en racionalistas, introduciendo de ese modo ese periodo conocido como el Iluminismo o en alemán Aufklärung. Las almas que están debajo del altar representan los fieles mártires sacrificados como si fueran en un altar a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Un estudio serio de la palabra alma en la mentalidad hebrea demuestra que es sinónimo de vida o persona. Para la Biblia, el alma no es una entidad espiritual que sigue consciente después de la muerte, sino a la misma persona. Las almas clamando debajo el altar simboliza la vida que injustamente se ha derramado y requiere que se le haga justicia. En este quinto sello, Dios quiere mostrar que no se ha olvidado de las injusticias que sufren sus hijos. Es más, les promete que andarán en vestiduras blancas, lo cual significa que les promete resurrección y vida eterna, pues han sido justificados por la sangre de Cristo. Esos mártires se encuentran, por ejemplo, en la Guerra Civil de Suiza, en cuya batalla de Kappel murió Zwinglio, el reformador, la intransigencia calvinista de Ginebra, que ejecutó a muchos, entre ellos Miguel Servet. También la sangrienta matanza de los hugonotes en Francia que, en la llamada Noche de San Bartolomé, acabó con una gran cantidad de sus mejores ciudadanos. La violenta guerra de María Tudor, reina de Inglaterra, que, en los campos de Smithfield, cerca de Londres, ejecutó innumerables protestantes. Citamos también la persecución de puritanos, separatistas e independientes por parte de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, que privó de libertad y quitó la vida a muchos. Y otros, para preservar sus vidas, tuvieron que huir de Inglaterra, entre ellos los peregrinos que se embarcaron hacia Norteamérica, para establecer una nación sin rey y una religión sin papa. La penúltima iglesia es Filadelfia, que significa amor fraternal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies,
y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El mismo periodo de esa iglesia concuerda con el sexto sello, en el cual hay señales en el cielo y en la tierra. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Siguiendo la secuencia, entre los terremotos más famosos está el del 1 de noviembre de 1755, que asoló la ciudad de Lisboa. Este terremoto causó también la destrucción de algunos pueblos del norte de África y se extendió hasta el norte de Europa, sintiéndose también en las Antillas y en el río Massachusetts. Después del terremoto, se cita que el sol se oscurece y la luna se vuelve roja. El histórico Día Oscuro ocurrió el 19 de mayo de 1780, sobre toda Nueva Inglaterra. Ese oscurecimiento del sol no fue un eclipse, sino un entebrecimiento extraordinario e inexplicable. La oscuridad se extendió desde las 9 de la mañana hasta la puesta ordinaria del sol. Aunque había luna casi llena, los objetos no se distinguían sin la ayuda de luz artificial. Después de la medianoche, la oscuridad se desvaneció y la luna apareció como apariencia de sangre. El Congreso de Connecticut aplazó su sesión a consecuencia de tan extraordinaria oscuridad. Dicha oscuridad acaeció también en otras partes del mundo, en el mismo día y en los días subsiguientes, como en Francia, Alemania e Italia, y luego en las ciudades lejanas como Moscú, Budapest y Roma. La noche del 12 al 13 de noviembre de 1833, una inusual actividad de meteoros o estrellas fugaces se observó desde América. Poco después de la puesta del sol se contempló una gran cantidad de meteoros. La actividad fue creciendo paulatinamente y tuvo su máximo nivel poco antes de la salida del sol, la madrugada del día 13. El profeta Joel, en el siglo VIII a.C., hace mención de algunos de los sucesos anteriores cuando vio lo que pasaría antes de la segunda venida de Cristo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. La puerta abierta es la puerta del santuario que da acceso al lugar santísimo, donde se iniciaría el juicio. Este es un elemento importante para determinar el tiempo histórico, cuando este mensaje se aplica. Según la profecía de Daniel 8:14, el comienzo de la actividad de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial ocurriría en el año 1844, y dicho año determina el fin del período de Filadelfia. Filadelfia simboliza el periodo del gran despertar religioso que ocurrió a comienzos del siglo XIX y que llegaría a la formación del movimiento millerita de Estados Unidos, desde 1831 a 1844. El anuncio de la puerta abierta implica una misión de evangelizar informando acerca del comienzo del juicio. En los periodos anteriores, este mensaje no era indispensable, pero al aproximarse el tiempo cuando Cristo comenzaría este ministerio, su anuncio se tomaba esencial. Y de ahí pasamos a la siguiente iglesia, Laodicea, cuyo significado en griego es pueblo del juicio. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dentro del mismo periodo de esta iglesia ocurrirá el último sello, la segunda venida de Cristo. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Debido al método del clímax-anticlímax, Apocalipsis 8.1 tiene su correspondencia con Apocalipsis 6.14 y los versículos subsiguientes, que nos hablan del hecho de la segunda venida de Cristo, en el que se usa un lenguaje igual en Isaías 2, 19 al 21. Juan va hacia adelante y hacia atrás, llega a un acontecimiento, lo menciona y luego, regresando, lo termina de explicar con más detalle. Jesús vendrá acompañado de toda su corte celestial, y en consecuencia el cielo quedará vacío, y habrá silencio por un poco perdido de tiempo.
La antigua Laodicea era un lugar de curación y placeres. Cerca de la ciudad había muchos manantiales de aguas minerales calientes, frías o tibias. A esas aguas se les atribuían cualidades curativas. Pero si bien las saludables aguas tibias eran agradables para tomar baño, resultaban desagradables al gusto. Cristo exhorta a la iglesia de Laodicea a que se vuelva ferviente, activa y animada, pues de otro modo, debido a su tibieza espiritual, está dispuesto a rechazarla. Esta última iglesia está afectada por el relativismo postmodernista típico en nuestro tiempo. Este ha sido un resumen del paralelo existente entre las 7 iglesias y los 7 sellos, en el que hemos explicado solamente lo principal. Para saber más detalles sobre estas profecías, puede consultar la bibliografía mencionada.